Estamos tan felices de que estés con nosotros nuevamente ahí y como cada domingo para tener que escuchar una palabra de Dios que creo que en estos tiempos viene siendo esa lumbrera que tanto necesita el mundo. Así que es por esta razón que quiero invitarte a que puedas ponerte cómodo en ese lugar y podamos compartir una enseñanza que como cada domingo en tu vida viene siendo hoy una manera de poder interpretar y ver la vida de la manera que Dios quiere que tú la veas. Así que estamos felices de que hoy día Dios pueda formar parte de un grupo importante de personas en un tiempo en donde aparentemente la sociedad está queriendo tornarse a un ambiente más hostil, más increyente de parte de Dios, pero yo tengo la sensación que y quiero decir que si de algo estoy seguro, es que durante este tiempo Dios está haciendo, obviamente, reflexionar a una sociedad y por ende llevarnos a una reconciliación con Dios. Estamos disfrutando de ese tiempo en medio de toda esta situación difícil que estamos viviendo como nación y como el mundo entero se ha visto golpeado. Y no hablo solamente de una pandemia que ha golpeado físicamente a muchas personas y también psicológicamente a muchas personas. Hablo por toda esta efervescencia social que hoy día estamos viviendo y sobre todo el día de hoy, que es un día muy relevante para nuestra nación. Y por esto creo que en medio de todo esto el Señor no está ausente y Él no está exento de una realidad que está viviendo mucha gente, muchas personas que cada día, aunque algunos pretendan sacar la palabra de Dios del medio de una nación, de una sociedad, el Señor se encarga de tener que recordarnos lo que le dijo un día a sus discípulos en Cesarea de Filipo, que ni aun las puertas del Hades ni la muerte, en otras palabras, estaría sobre o contra la iglesia. No va a prevalecer contra su iglesia. Por lo tanto, estamos fielmente confiados de que muchos hoy día están recibiendo este tiempo maravilloso de Dios y reconciliándose justamente con su Creador por medio del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos testigos de esto que ha venido evolucionando cada día que pasa. Y aunque para algunos hayan pasado años, meses, semanas en una nueva vida con Cristo, haberse encontrado con Él, existe algo. Quiero decirle que es como una especie de síndrome espiritual que deberás o has estado quizás más de alguien enfrentando. Me refiero a la pérdida de amor a ese maravilloso Dios. Sí, esas cosquillitas que te daban en la guata, podríamos decir, cada vez que te acordabas de Jesús y de lo importante que Él era para tu vida. Hay algo que lo más probable sea inevitable en tu vida y tener que verte algún día enfrentado a un menguar, verte enfrentado a una experiencia de cansancio, a una experiencia de bajar la velocidad, a una experiencia de amor no tan intenso con ese Dios como al principio. Y eso es inevitable y es por eso que pensando en esto, viendo realidades, conociendo algunas realidades, incluso soy pastor de una iglesia que lleva recién 6 años de vida, pero sí me logro dar cuenta que muchos han llegado a nuestra organización, como en muchos años que llevo en el Evangelio, de ver personas emocionalmente afectadas, físicamente afectadas, ¿por qué no decirlo espiritualmente afectadas? Por un amor incomparable de Jesucristo, pero pasado el tiempo ha comenzado a menguar esa pasión, ese amor por ese Dios que un día llegó en circunstancias muy deplorables, muy difíciles de la vida de muchos de aquellos, como en la mía también. Y ahí es cuando venía este tema a mi vida, cómo volver a sentir ese primer amor por Jesús. Si tú te identificas con este síndrome espiritual, es que te quiero invitar a la enseñanza que hoy he titulado Algo tengo contra ti. Vamos a ver 3 aclaraciones que nos llevarán nuevamente al primer amor. Espero que ahí, en ese lugar, comiences a prestar atención e invitarte inmediatamente
al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 al 5, que dice así: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora bien, quiero aclarar algo importante en contexto, y necesitamos entrar en ese contexto. Apocalipsis es un libro interesantísimo y lleno de interpretaciones y símbolos. Por eso es que es necesario tener que contextualizar esta palabra que el apóstol Juan en una visión recibe de parte de Dios, para tener que ver efectos de unas iglesias de Asia Menor en donde se veían de una u otra forma reflejado quizás efectos que durante toda la década en cuando se escribe esta profecía es la misma que en estos tiempos muchas iglesias están viviendo y vivirán. Creemos que es una palabra de Dios y que perdura en el tiempo. Y mientras estudiaba este sermón me daba cuenta que muchos de los síndromes, muchas de las circunstancias, muchas de las evidencias, muchas de las características que estas iglesias, por lo cual el mensaje de Dios llegó a ellas, es muy parecida a las características que hoy día vive una iglesia. Dentro de estas 7 iglesias aparece esta primera iglesia, Éfeso, a la cual Dios le entrega un mensaje. Es importante tener que ver algo. ¿Por qué ocupa Éfeso el primer lugar en la lista de las 7 iglesias mencionadas por el apóstol Juan? Y aquí es donde quiero entrar un poco en contexto para tener que hablar que este mensaje, principalmente el que acabo de leer, es una palabra de Dios que llega a una iglesia. Y esa iglesia, que fue fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, viene con un mensaje importante que hoy día quiero compartir contigo, y por sobre todas las cosas que te puedas identificar con una palabra de Dios a una iglesia que, si bien es cierto, está convertida, y alguien que ya ha conocido a Dios y ha experimentado el amor de Dios. Quiero referirme a aquellas personas, y aunque sea por primera vez que estás escuchando esta palabra, ¿sabes con qué quiero que te identifiques? Con este encuentro, hoy día, con este encuentro con Dios. Algo tocó en ti, algo gatilló en ti, que te hace estar hoy día escuchando esta palabra. Si estás ahí, es porque este Dios comenzó a formar una parte importante en tu nueva vida. En esa vida en donde ya no quieres vivirla separado de Dios, sino que junto a Él. Y también quiero hacer realce a aquellas personas que han conocido a Dios, lo cual este mensaje fue así, a unas personas que ya habían declarado conocer a Dios. Y vamos a ver muchas características de personas convertidas y que agrupadas adoraban a un Dios y reconocían al único Dios, el Todopoderoso. Y esta palabra le llega a una iglesia maravillosa. De hecho, vamos a revisar cosas muy importantes. Una, por ejemplo, en los tiempos de Juan, y quiero recalcar algo muy importante entrando en contexto histórico. En los tiempos de Juan, Éfeso era el puerto más importante de toda Asia. Era reconocido con el sobrenombre, incluso, lo anoté acá, Mercado de Asia. Por si ello fuera poco, todas las carreteras del valle de Caistro, el río Caistro, cuya orilla de él es donde se edificó Éfeso. Y en ese lugar convergían todos los ríos que llegaban hasta Éfeso. De esta manera, Éfeso era el pórtico de Asia para todos aquellos que provenían desde Roma. Y era también el paso obligatorio para todos aquellos que iban hacia Roma. Su peculiar situación terminó
convirtiendo a Éfeso en la ciudad más importante, escúcheme bien, rica y relevante de Asia en aquella época. No solamente eso, sino que también Éfeso disfrutaba además de un elevado reconocimiento social, dado que tenía un estatus de ciudad libre, honor que solo confería a algunas poblaciones por los servicios prestados al Imperio Romano. En Éfeso, escúcheme bien, además se celebraban los Juegos Atléticos más importantes de Asia. Era un lugar muy atractivo. 3. Cuando la palabra que acabamos de leer dice, conozco tus obras, nos da a entender algo muy importante también de esta iglesia, característico de ella, de que Dios por medio de Juan desea de esta manera explicitar su conocimiento íntimo y cercano a la realidad de cada una de las iglesias a las que se dirige. Él le llama sus iglesias. Y Éfeso es la número 1 nombrada aquí. Tenía Dios un conocimiento muy importante. Conozco tus obras. Usted podrá ver los capítulos 1, 2 y 3 en cada una de las iglesias en donde comienza Dios diciendo, conozco yo tus obras. Era una iglesia conocida por Dios, amada por Dios. Y no solamente eso, sino que un cuarto aspecto que nos llama la atención respecto a estas cartas dirigidas a las 7 iglesias es que en cada una de ellas Juan dedica las primeras palabras para elogiar, para tener que elogiar alguna conducta o actitud digna de alabanza de ellas. Vamos a verlo más adelante, en donde los primeros versículos que te acabo de leer. Hay una lista enorme en donde Dios elogia, en donde Dios reconoce atributos muy maravillosos, dignos de destacar de esta iglesia. También Éfeso fue donde el apóstol Pablo desarrolló uno de sus principales ministerios. Y lo hace muy rica en esta enseñanza, e importante, y donde más tarde el apóstol Juan, el que escribe el apóstol que más años vivió, cerca de 100 años, llegó a ser nada más ni nada menos que uno de los pastores de esa iglesia. Éfeso era el centro de culto de la diosa Artemisa en palabra griega y Diana en el nombre romano. En esta ciudad había un paganismo tan grande, que la estructura del templo de esta celebración, de esta diosa que se celebraba, era gigantesco. Su templo era una de las 7 maravillas del mundo clásico. Por lo tanto, el paganismo de ese lugar, la ostenticidad económica que les permitía poder tener un amplio lugar de celebración religiosa para esta diosa, hacía de ese lugar un lugar muy atractivo y seguía elevando lo atractivo de esta ciudad. Hay algo también muy importante que quise anotarlo para comentártelo hoy día, de lo importante de esto y lo relevante de esta ciudad. El apóstol Pablo llegó a Éfeso en su tercer viaje misionero, lugar, escúcheme, donde permaneció por 3 años. Y como hemos mencionado anteriormente, Juan, el apóstol del amor, llegó a ser pastor de esa iglesia cristiana del lugar hasta que fue finalmente encarcelado y exiliado a la isla de Pasmo. En ese lugar, a unos 80 kilómetros de Éfeso, en donde estuvo el apóstol Juan durante 10 años, recibió esta revelación. Y después de 10 años, los cuales pasaron en Patmos, Juan vuelve a Éfeso para morir y ser sepultado finalmente en la Basílica de San Juan, en un punto más elevado de esta ciudad. Esta ciudad en donde el apóstol Pablo logra tener uno de sus más grandes ministerios, era una iglesia importante en medio de una ciudad importante. Estimado amigo, quiero decirle algo. Este era el contexto
rápidamente de dónde se encontraba una iglesia cristiana. Y como podemos entender, establecida en un tiempo de múltiples culturas, influencias sociales, tensiones políticas, tendencias religiosas paganas, así como un importante materialismo, fruto, obviamente, de la prosperidad y la relevancia económica de esta zona. En este contexto de vida, la calidad de ciudad organizada económicamente, como pueblo, como nación, esta ciudad estaba tan bien calificada, de una u otra forma estaba sólida en medio de muchas situaciones. Por lo tanto, obviamente que el Evangelio de Jesucristo se transformaba en algo más difícil de penetrar en esa. No había mayores necesidades y por ende estaban desarrolladas en cada una de sus áreas. Era una ciudad muy importante, fértil por todos los medios. Había una comodidad económica, una comodidad política tan importante que ahí en medio de esa gran ciudad había una iglesia fundada por el apóstol Pablo y nada más que con grandes hombres de Dios. El Señor a esta iglesia comienza alabándola de una manera muy importante y que yo quiero destacar en los versículos que acabamos de ver, y comienzo con el versículo 2, en donde Dios mismo comienza diciendo de que esta iglesia tenía buenas obras y le dice: conozco tus buenas obras, a lo cual más tarde añade: y su arduo trabajo. 3, él menciona aquí como conducta digna de elogio también su paciencia. Ya no solo era una iglesia que tenía buenas obras, sino que, bien decíamos, buenas obras, un arduo trabajo, paciencia, la cual es consecuencia del fruto del Espíritu. Entonces empieza a mostrarnos cosas espirituales que ya esta iglesia había sido transformada. 4, y que no puedes, le dice, soportar a los malos. Me parece fantástico hasta aquí esta iglesia. Dios habla de las cosas buenas y que yo hoy día quiero destacar de parte de Dios. Nombra 5, la quinta, tenía inteligencia espiritual o un don de discernimiento. El texto dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Escúcheme, los cristianos de Éfeso tenían para probar a aquellos que llegaban a la iglesia haciéndose pasar por apóstoles o por verdaderos cristianos, los cuales esta iglesia rechazaba de inmediato. Aquellos falsos cristianos, aquellas falsas expresiones de amor o de convertimiento, esta iglesia tenía la capacidad espiritualmente, el nivel espiritual de ellos los llevaba para tener que discernir, tener una inteligencia espiritual de no creer que todo el que llegaba a su iglesia, el que entraba a su iglesia, eran hombres de Dios y que venían buscando a Dios, sino que muchos de ellos venían buscando otras conveniencias. Y esta iglesia tenía esa maravillosa capacidad que de hecho Dios lo reconoce diciéndole: esta iglesia tiene discernimiento. Me encanta, en otras palabras, decía Jesús. No solamente tenía inteligencia espiritual o don de discernimiento, que es tan importante hoy día en las iglesias tener, sino que también dice 6, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Los creyentes de Éfeso, déjenme decirle que a pesar de haber sufrido, estaban llevando la cruz porque habían creído en Cristo. Ellos sabían que ser cristiano no iba a ser tarea sencilla en una ciudad como aquella, como la que acabamos de mencionarte. Sabían bien ellos que tendrían que pagar un precio por ello. Tal vez el precio del reproche de sus vecinos, o del menosprecio de sus conciudadanos, o el de la burla y el escarnio de los desconocidos. Quizás una nación con sus gobernantes teniendo que obviamente generarle una presión tremenda para tener que desarraigar de una u otra forma este mensaje del cristianismo, del evangelio de Jesucristo. No sé, pareciera sentir
que estos tiempos se parecen mucho a esta iglesia de Éfeso. Todo lo que hay que enfrentar hoy día, el cristianismo en una sociedad en donde se siente estable de una u otra forma. Yo vuelvo a reiterar, Chile no es el país y ni siquiera uno de los países más pobres que puedan existir en Latinoamérica. Muy por el contrario. Creo que somos la envidia de muchos otros países y también, por qué no decir, ejemplo económico y de estabilidad para muchos otros países vecinos. Y esto mismo es lo que genera en una sociedad a veces esta presión a la fe, a la dependencia, a un Dios. Éfeso, la iglesia de Éfeso, estaba siendo elogiada por Dios porque en medio de ese contexto tenía estas grandes y maravillosas virtudes. Quizás tenían que enfrentarse a la burla, como bien decía, de muchas otras personas. Eso es lo que los cristianos denominamos llevar la cruz de Cristo. Y que significa sencillamente compartir los padecimientos que Cristo Jesús también compartió aquí en la tierra. Incomprensión, escepticismo, cansancio, ataques, burlas, privaciones, enemistades, acusaciones, tanta cosa que en ese tiempo la iglesia de Éfeso tuvo que verse enfrentada. Y pareciera que hoy día la iglesia también lo está viviendo. Hay un séptimo elogio y que es motivo de alabanza sobre esta iglesia que no había desmayado. En medio de todo esto, lo que estaban viviendo en ese contexto, en esa ciudad, esta iglesia no había desmayado. Escúcheme bien, durante más de 40 años, esta iglesia, desde su fundación, estaba firme y fiel a la palabra del Señor. En medio, obviamente, de dificultades y persecución, los creyentes habían persistido, impulsados no por sus propias fuerzas, sino por la obediencia y la fe en Jesucristo. Era una iglesia maravillosa. Yo no sé si hasta ahí te estoy hablando de alguien que tú quisieras o estás diciendo dentro, ¿cómo poder imitarlas? Una iglesia cargada de amor y con todas estas características que te hablo. Jesús, Dios se encarga en el versículo 2 y 3 de tener que a ti hoy día y a mí decirme a qué iglesia le está hablando. Y es la primera, de hecho escoge a la primera iglesia para tener que entregarle un mensaje apocalíptico de últimos tiempos. Y yo hoy día, sentido de Dios, poder hablar de un escenario que es muy apocalíptico. Estamos viviendo un proceso de últimos tiempos, en donde la iglesia, la fe, los valores y los principios cristianos están siendo fuertemente agredidos por una sociedad que está oprimiendo a la iglesia y queriendo de una u otra forma inhabilitarla en sus comentarios, en sus opiniones, en su formación para una sociedad. Pareciera ser que hoy día, sin ningún reproche, somos acusados de muchas ofensas. Y pareciera ser que la palabra de Dios hoy día, para algunos pocos o muchos, no viene a ser una palabra que alumbre sus vidas, sino que un libro cualquiera, por lo tanto hay que retirarlo. Esta iglesia, en esta condición, yo la admiro profundamente, porque está en un medio en donde está brillando una iglesia que Dios mismo se encarga de tener que elogiarla y hablar de ella en la calidad de cristianos que eran. Pero me sorprende que en medio de este elogio, el versículo 4 le dice, pero tengo contra ti algo. Toda la lista, todo venía bien, pero tengo algo contra ti. A pesar de toda esa maravilla, a pesar de todo lo bueno, hay algo. Y no es disconformidad de parte de Dios, sino que hay algo que es relevante, que se había descuidado aquí. Y Dios le dice, has dejado tu primer amor. Cuando leía esto, cuando venía leyendo la lista de elogios, yo no sé, yo decía, si Dios se refiriera así de mí, qué alegría más grande. Pero qué tristeza más grande
Cuando Dios, en un lenguaje de amor, me dice, pero tengo algo contra ti. Yo me sentí identificado aquí y quisiera poder llamar tu atención. Y si eres cristiano de años, de meses, de semanas o de días, quiero decirte que no basta con ir a la iglesia, con ser líder, pastor. No basta con decir yo creo en Dios. No basta con orar en la mañana y orar en la tarde antes de dormirte. No basta con ser parte de un equipo de trabajos. No basta con llevar horas. No basta de trabajo en la obra del Señor. No basta con tener que acostarte cansado a las 2, 3 de la mañana porque has trabajado arduamente por llevar el ministerio. Yo sentía fuertemente que Dios me decía, Moisés, no es suficiente, cuidado, no es suficiente con tener que haber ofrendado a Dios tu vida o dineros o tener que decir, yo hoy día reconozco y tengo discernimiento espiritual, yo reconozco perfectamente el que es de Dios y el que no es de Dios. No basta solo con aquello porque esta iglesia lo tenía, no es suficiente con tener que tener un grado de santidad, de pureza, con respecto a las cosas espirituales. No es suficiente tener que trabajar arduamente, no es suficiente con tener que soportar a todos estos malos que a veces aparecen en el camino. No es suficiente con todo lo que has sufrido. Sí, es que has dejado lo más importante: amarme a mí, dice el Señor. Y esta iglesia hacía todo. Construía, tenía buenos ministros, buenos predicadores, profetas, discernimiento, gente que dedicaba sus horas eternas en la obra del Señor, editando, haciendo sermones. No sé si eres de aquellos que estás en todos los live, que todos los domingos estás ahí. No, para mí es sagrado el día domingo a las 11 de la mañana yo estoy escuchando la palabra de Dios y está bien. De hecho, Dios les dice, eso está muy bien. Pero hay algo que se descuida a veces en este correr, en este caminar de la fe. Y es algo que yo no sé si alguna vez tú te enamoraste o los que están ahí se han enamorado. ¿Qué hiciste? ¿Qué sentiste? ¿O qué has sentido? Te invito a recordar el día que le declaraste el amor a ese hombre o a esa mujer que era la chica de tus sueños, que era el chico de tus sueños. Yo tenía 19 años. Perdón, tenía 19, casi 20 años. Y 17, 18, 19, 20, 21 años tenía. 21 años y mi esposa tenía 17 años. Cuando yo a mi esposa era la chica linda para mí, pero cuando me enamoré de ella, cuando a mí me empezó a gustar, tenía 15 años y no sé si te pasa, pero hay una edad en donde cuando tú tienes 19 y la Lola tiene 15, es como una tremenda brecha de diferencias, la ves como una chiquitita, primero medio y había salido cuarto, en fin, son como las relaciones que hacemos. Y yo tenía la esperanza de conquistar quizás ese amor, pero era un poco difícil por situaciones que estábamos viviendo cada uno y recuerdo el día en que logré conectar con ella el mismo amor. Yo nunca voy a olvidar trasladarme 7 kilómetros en bicicleta por caminos de tierra. No existía problema. Yo toda mi vida fui muy miedoso a la oscuridad y me trasladaba esos 7 kilómetros, 5 kilómetros en oscuridades sin ningún, no sé si ningún problema, pero sí pasaba susto. Recuerdo como si fuera ayer, que ya he contado la historia, cuando me tosió incluso hasta una vaca y yo pensé que era el diablo y olvídate, pero como salí arrancando. Pero vivía todas esas experiencias y no había distancia, no había calor, no había frío, no había lluvia. Y
me he trasladado hasta ese punto y, y recuerdo como si fuera ayer la cosquilla que sentí en la guata y esa cuestión de las mariposas. Es una analogía muy importante que se siente. Y recuerdo que estaba enamorado. Y cada vez que han pasado los años de matrimonio y veo que ya pasan los años y a veces siento que el afán de la vida por diferentes razones, ella trabajando, yo pastoreando, trabajando y haciendo tantas cosas, pareciera que llega la noche y, y ella mientras llego a la habitación muchas veces la encuentro durmiendo y días atrás miraba su cuerpo durmiendo y me iba a acostar y la besaba ella durmiendo, la desperté y la abrazaba. ¿Sabes por qué? Y fue aquí cuando me pude meter en el corazón de Dios con esta palabra y recordé cuando no habían hijos, la recordé cuando salíamos a vender pan en el furgón de mi suegro y, yo no podía dejar de pasar la marcha, el cambio del vehículo y sin tomarle su mano. Mi suegra siempre de atrás cuando íbamos a la iglesia nos tomábamos la mano y ella así adelante y nos decía de atrás, nos decía el furgón, ten cuidado Moisés, no se tomen de la mano, tenés que tener cuidado. Y siempre teníamos, pero era eso de sentirla, de tenerla ahí cerca. Y cuando la veía ahí, después de tantos años, 18 años ya, que vamos a cumplir ahora en diciembre, después de 18 años, yo decía, no puede los afanes de la vida, la preocupación de tener que sacar adelante una familia y todos estos discursos que son tan valóricos, no pueden distanciarme de algo tan importante que es la médula, que es la esencia de nuestro matrimonio. Es amarte para toda la vida, dije yo entre mí, y la abracé y por algunos minutos volvió a mí ese primer amor. Y mientras estaba en eso, el Señor me decía, Moisés, no vaya a ser que te conformes con ser un hombre que tiene discernimiento. No vaya a ser que para ti el Centro Cristiano Sion sea hoy día tu gran entrega, te acuestas tarde, visitas toda la semana y lo sacas a la luz y me lo dices a mí. Y yo estoy feliz por eso. Sentía que Dios hablaba y empecé a hablar en esta dirección y sentía la voz de Dios. Pero no vaya a ser que hoy día sea más importante los sueños que tienes con ese grupo de personas. No vaya a ser que sea más importante los dones que yo te he dado y hayas dejado el primer amor. Lo que yo significo para ti, Moisés. Si te quitara todo, volverías a amarme. Y empecé a recordar algo tan importante. Y me encanta porque con tanto amor pareciera escuchar a Dios diciendo, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor por mí. Ese es el reclamo. Quiero que por favor considere la palabra dejar y no perder, como muchas veces he escuchado a algunos predicadores o escuché decir, has perdido tu primer amor. No, es dejado. La connotación de la palabra dejar tiene que ver que cuando tú tomas algo y lo dejas en un lugar, tú lo puedes recordar. Y si recuerdas dónde quedó, lo puedes volver a encontrar. Eso es lo importante. Cuando tú pierdes algo a diferencia, por mucho que trates de recordar, nunca más vuelves a encontrarlo. Se perdió. En cambio aquí Dios con tanto amor nos dice, has dejado. Y si has dejado es porque está en algún lugar que tú lo dejaste. Y aquí es cuando entramos en el versículo 5, en donde se encuentran
3 aclaraciones. Quise dar esta tremenda introducción porque prácticamente estas 3 aclaraciones son como la conclusión de todo este gran sermón que hoy día quiero reflexionar contigo. Y le dice: 1, recuerda por tanto de dónde has caído. 2, arrepiéntete y haz las primeras obras. Lo primero, la primera aclaración, lo primero que debo hacer, y tal cual como lo sentí cuando abrazaba a mi esposa, y el ejercicio mental y psicológico que hice es práctico y el que hoy día te invito a que tú puedas hacer. Si en algún minuto de tu vida, si ahora mismo hay alguno de ustedes que me está escuchando y siente que los afanes de la vida, que la empresa, el trabajo, los niños, no sé, el liderazgo, no sé qué estás haciendo hoy día, pero que hoy día Dios te lo reconoce y te dices, bueno, pero hay algo. Si sientes que hay algo que se alejó de ti y perdiste el gozo de la salvación, esas obras de oración, ese tener que no poder acostarte una noche, esos anhelos fervientes que tenías, que para ti no había excusa el día en que la iglesia, por lo menos nosotros, si perteneces a nuestro centro cristiano, en donde no podía existir tal que fallarías a esa reunión. Te trasladarías esos kilómetros, hubiera o no hubiese dinero, te lo conseguías y corrías hasta allá. Y luego llegabas a la casa y volvías a orar con toda tu familia, en donde no había nada que te separara. Si tú me dices, pastor, por favor dígame, ¿cómo vuelvo a sentir ese amor que sentí al principio por Dios? Lo primero que te dice aquí, esta palabra, recuerda. Recuerda, 1, y aquí va, el lugar de encuentro. Recuerda el lugar de encuentro. ¿Dónde? ¿Dónde te encontró Dios? ¿O dónde se encontraron? Me refiero en qué condición estabas. ¿Cómo llegaste? ¿En qué situación de tu vida Dios apareció? La palabra aquí dice, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿En dónde estuviste? ¿Dónde estabas tirado cuando Él te recogió? Es un ejercicio práctico de tener que volver atrás y decir, esta era mi condición. Un día David dijo, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yo quiero decirte que si hay algo que puedes comenzar a hacer y pareciera ser una palabra profética en este tiempo, ¿sabe qué? Hay algo que en ti te va a suceder. Y lo más probable que ya te ha sucedido y hoy día quiero traer esta palabra. ¿Sabe qué, pastor? Me he sentido frío, me he alejado. Hoy día no siento el mismo amor por Dios, la misma pasión por la iglesia, por los hermanos. Hay gente que incluso se disgusta con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, aquel que en un minuto fue de tanta bendición. Tengo experiencias por montones. Gente que llega pero tan felizmente a conocer a Dios. Y este es el lado oscuro de la historia del cristianismo. Pero más tarde se van enfriando. Y hay que ir como con tremendos equipos de oxígenos para tener que reanimar a esta gente y conectarlas a este ventilador prácticamente mecánico para poder revivirlas. Pero cuando la palabra dice, tú lo dejaste, vuelve, recuerda en la condición que Dios llegó a tu vida. Si hoy día todo está bien, si hoy día sientes que has alcanzado metas en tu vida, yo te invito a hacer un ejercicio muy práctico en tu vida. ¿Cómo estabas cuando este Dios llegó? ¿Consumido en la droga? ¿En la depresión? ¿En las deudas?
en las aflicciones, en la desesperanza, pobre, afligido, arruinado, quizás más de alguien, lo único que quería era morir. Si hoy día no estás amando a Dios como el primer día, yo te invito a que ahora mismo sueltes todo lo que tienes, y vuelve atrás. Nunca voy a olvidar de dónde Dios me sacó a mí y hoy día me tiene aquí. Sí, hoy día en lugares de honra, de privilegios. Pero cada vez que quiero enredarme con todo el ministerio, el liderazgo, las luces, las cámaras, el Señor me dice: hey, Moisés, ¿de dónde te saqué? Sí, de veras. Señor, perdóname. Una vez que tú logras volver atrás y recordar de dónde Dios te sacó, ¿sabes qué inmediatamente ocurre en tu vida? El segundo paso: arrepentirse. Yo hoy día esta palabra la hago vida en tu corazón. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Suelta el instrumento, suelta la Biblia. Deja de escudriñar, leer y tanto. Mira lo que escúchame lo que te estoy diciendo. Deja a veces de leer tanto. ¿Sabes qué tienes que hacer? Póstrate ante Dios. Busca a unas solas con Dios y dile: Señor, me arrepiento. Me arrepiento de haberte abandonado. Me arrepiento de alejarme de ese amor sincero hacia ti. Tienes que arrepentirte. Cada cierto tiempo, ojalá todos los días, caer en esa humillación ante Dios y decir: Señor, perdóname. Y te invito ahora a poder ejercer esta gran acción y recibir este consejo bíblico. Arrepiéntase. Hágalo cuantas veces sea necesaria, no porque sea pastor, no porque sea un líder, no porque ya haya llegado Dios a su corazón, está todo ok y de aquí nos vamos derecho al cielo. Es probable, si esa es su fe, bien, lo aplaudo. De hecho, Dios celebra de ti muchas cosas, pero ¿sabes qué? Hay algo que tienes que hacer si has dejado ese primer amor. Es recordar el lugar de donde Dios te sacó. Si no siempre tuvo plata, no siempre anduvo montado arriba de un buen auto, no siempre fue pastor, no siempre fue líder, no siempre fue feliz. De alguna parte Dios te sacó. Y una vez reconocido eso, dices: hoy por Dios, ¿y por qué este tiempo? Me he trabado en discusiones, en preocupaciones. Perdóname, Señor. Yo te invito a arrepentirte. Aunque todo lo hubieses alcanzado, dice la palabra de Dios, siervo inútiles somos ante su presencia. Te quiero dejar una tarea importante para ti y tu familia. Hagan una oración de arrepentimiento. Termina esta palabra y busca un lugar donde arrepentirte y pedirle perdón a Dios. ¿Quieres volver a sentir ese latir por Dios? ¿Quieres volver a sentir esa pasión por Dios? ¿Quieres volver a sentir que esas pulsaciones del Espíritu Santo amando a Dios con todo tu corazón? ¿Quieres volver a sentirlo? Arrepiéntase. Vaya, busque un lugar. Deje de pedir. Arrepiéntase. Esta es la lección. Y 3, acciona. Recuerda el lugar de encuentro. Arrepiéntete. Acciona. La palabra de Dios le dice: una vez arrepentido, ahora levántese. Levántate y comienza a hacer las primeras obras. Accione. Trabaje. No se quede solamente ahí. Si usted
no acciona, no empieza a hacer sus primeras obras, las primeras, esa entrega que tenía con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, con Dios mismo, en la vida cristiana. Si saben bien las cosas que usted comienza a repetir, cuando se va el primer amor, se aleja el primer amor de Dios, lo que empieza a vivir usted a repetir las mismas acciones que hacía cuando era el viejo hombre. Antes de conocer a Dios, vuelven las malas palabras, la mentira, el engaño, la estafa, la deuda. Todo comienza a aflorar nuevamente. ¿Sabe por qué? Se alejó, te alejaste del primer amor. Ay, no sé por qué estoy tan nervioso, no sé por qué estoy tan rabioso, no sé por qué, no sé por qué, y no sé por qué, y no sé por qué. Es porque se fue. Dejaste tu primer amor. Y a Dios no vas a poder engañarlo. Comience a hacer las primeras obras. Comience a tener acciones que determinan en ti un nuevo hombre de Dios. Vuelva a orar. Vuelva a buscar a Dios. Vuelva a estar ahí. Los viernes con las mujeres, los martes y los sábados con los jóvenes. Comienza a estar los domingos, por favor. ¿Cómo tu trabajo va a ser más importante si antes no lo era? Si no teníamos nada, muchos de ustedes no había nada. Y si tenían harto, era solamente materia. Pero no la disfrutábamos. Va a ser más importante, dígame, si es más importante tener que rendirle quizás compromiso a una empresa, va a ser más importante que tu Dios. Comience con sus primeras obras. Suelte, por favor, algunas cosas que hoy día cree usted que son importantes, aunque sean simbólicamente, pero dile, Señor, yo quiero volver a obrar como la primera vez. Recuerde el lugar de encuentro, arrepiéntase y accione. Fue así como pareciera escuchar la voz de Dios. Y una vez leí este versículo en una versión que me encanta y que quiero invitarte a reflexionar. El versículo 4 de la palabra de Dios, de la Biblia, la versión Dios habla hoy, lo dice así: pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Si tu relación ha menguado, si tu relación con Dios ha perdido fuerza, amor, hoy día tienes esta gran enseñanza para recuperar ese amor. Si hoy día Dios te la está entregando, es porque Él desea reconciliarse contigo y que tú te reconcilies con Él. Lo necesitamos en estos tiempos, al igual que la ciudad de Éfeso, lo necesitamos. No te muevas de ahí. Quiero que repitas conmigo esta siguiente oración. Señor Jesús, acepto tu palabra este día para mí y para mi familia. Te ruego, Jesús, que me ayudes a arder por amor a ti, redireccionar mis prioridades para nunca alejarme de ti. Perdóname, Señor. Recibe hoy día mi vida nuevamente y hazme ser un hijo tuyo, que por sobre todas las cosas te amo, Señor. Quiero volver a enamorarme de ti como el primer día que llegaste a mi vida. Hago hoy un compromiso de acercarme a ti todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús.